está ya precisamente en donde ese informe se presentó. Aquí estamos, Camila, en la presentación justamente de ese informe que se llama Planeta Vivo, que es la publicación insignia de la WWF, que usted dice es una de las más importantes, yo me atrevo a decir la más importante y un referente a nivel mundial, Camila, y estamos aquí desde esta mañana escuchando la presentación de lo que encuentra ese informe que se llama Planeta Vivo 2024, y déjeme decirle, al menos yo quedo muy preocupado, ojalá usted y los oyentes hubieran estado escuchando todo lo que se ha hablado esta mañana aquí, porque la conclusión central del informe es que hay un 73% en la disminución del tamaño promedio de las poblaciones de fauna silvestre que han monitoreado en los últimos 50 años. En los últimos 50 años hay una disminución del 73%, Camila, y bueno, hay un montón de conclusiones. De hecho, la región con mayor pérdida de biodiversidad es América Latina y el Caribe, es nuestra región, así que creo que toca ponernos las pilas. Estamos a 10 días justamente de esa COP16 en Cali, y pues yo le tengo un invitado que es el duro de este tema, el que ha estado toda la mañana aquí hablando, que es Carlos Mauricio Herrera, que es el director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia, y que pues, ¿quién mejor para hablarnos y para ponernos las pilas? Carlos Mauricio, bienvenido a Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan importante. Coincido en que es importantísimo, y lo primero que quisiera preguntarle es, la conclusión de este informe y el titular, por así decirlo, es justamente ese 73% de disminución de las poblaciones de fauna silvestre entre 1970 y 2020. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el 73% de los animales desaparecieron? No exactamente. Lo que significa es que en estos 50 años que hemos venido haciendo de monitoreo, hemos visto es una disminución en el tamaño medio de las poblaciones. Es decir, si estábamos viendo cualquier especie de la cual teníamos una serie de registros, vamos a poner un ejemplo, el oso andino, y teníamos 100, significa que hemos perdido 73, que nos quedan exactamente 27. Es esa disminución en el tamaño lo que mide el informe. Los datos igual son dramáticos, y como tú estabas mencionando, para la región de América Latina y el Caribe el tema está bastante complicado. Justamente por allá quiero ir, porque pues el informe es global, está en todos los continentes, todas las regiones, pero justamente Colombia, o pues la región de América Latina y el Caribe, tienen una disminución del 95%. Es la región que más ha perdido biodiversidad, y eso principalmente pues en Colombia, ¿qué significa? Digamos, en los países donde se tiene mayor biodiversidad, en nuestro caso incluso que somos megadiversos, pues que estamos perdiendo nuestra riqueza natural, que estamos perdiendo la capacidad adicional de percibir todos los beneficios que nos está generando la naturaleza, pero adicionalmente que no estamos tomando las medidas adecuadas para gestionarla. El caso de América Latina y el Caribe es bastante relevante, primero por la cantidad no solo de biodiversidad que tenemos, sino por la tasa de pérdida, y porque obviamente es en nuestra región donde se encuentran la Amazonia, tenemos la región del Pacífico, tenemos el Caribe, somos megadiversos realmente en todo el contexto propio de la palabra. Pero, señor Herrera, cuando usted dice América Latina en este informe es la región que más ha perdido biodiversidad en el mundo, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que hace si nosotros no somos uno de los continentes con mayor huella de carbono en el planeta? Realmente aportamos menos que otras regiones en el mundo. ¿A qué se debe que hayamos perdido aquí en esta región, que no es la que más aporta huella de carbono, nuestra biodiversidad más que en otras partes? De acuerdo, y fíjate que eso que estás mencionando es importantísimo, porque no es solo los países los que más emiten, en este caso si hablamos de cambio climático, los que van a sufrir las consecuencias, sino que son realmente en todo el sistema natural a nivel global que las vamos a tener. ¿Qué es lo que pasa con América Latina y el Caribe? Primero, como ya lo mencionaba, es donde están la mayor cantidad de especies, por lo tanto la mayor cantidad de poblaciones, y son bastante vulnerables por diferentes afectaciones. ¿En qué pasa en América Latina? Una altísima transformación de ecosistemas naturales, por factores como la deforestación, acciones de minería ilegal, extracción exacerbada de algunos tipos de organismos puntuales de diferentes especies. Entonces somos una región realmente vulnerable. Adicionalmente, no tenemos todos los mecanismos de control y vigilancia adecuados para la protección de la naturaleza, y tenemos que analizar muy bien cuál está siendo nuestra relación con nuestro entorno para revertir este tema y esta tendencia. Señor Herrera, estaba leyendo el informe y decía que las poblaciones más afectadas son las de agua dulce, y el porcentaje es tremendo, una caída del 85%. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué está pasando en los ríos del mundo? Es dramático, e incluso aquí si podemos trasladar la conversación al caso colombiano, fíjate que los ecosistemas como ríos, lagunas, humedales son precisamente los que están teniendo también mayores tasas de transformación, y
por lo tanto es donde estamos perdiendo mayor diversidad. Los ecosistemas de agua dulce para el caso colombiano, y hoy tuvimos aquí unas presentaciones interesantísimas al respecto. Colombia es un país anfibio, casi 25% de sus ecosistemas tienen relación con el agua dulce, pero tienen bajos niveles de protección, bajos niveles de gestión y bajas capacidades también para hacer un uso sostenible de ellos. Entonces estamos perdiendo frente a nuestros ojos un recurso valiosísimo, no solamente para las comunidades, sino por supuesto para el desarrollo de todo el país. Director, uno ve los datos que llegan de organizaciones como usted del Amazonas y de verdad pues es muy asustador, pero yo en el tema del debate del Amazonas no sé qué tanto pesa más, si la negligencia, la ineptitud o sencillamente falta de recursos de nuestros países. Yo le quería preguntar, ¿cuál es la última propuesta de personas como ustedes, de organizaciones como ustedes para cuidar el Amazonas? Porque el Amazonas, si fuera un país, sería el país más grande de América Latina. ¿Cómo hacer para cuidarlo? Pero si es tan grande y hablamos de países que son pobres o de ingreso medio. Sí, digamos que aquí son muchas las causas por las cuales se está dando la transformación y por la que estamos perdiendo la Amazonia. Y digamos que hay otro punto muy interesante dentro del informe que incluimos y es precisamente el de los puntos de inflexión. Y hay uno que tiene que ver con la región amazónica. ¿Qué tanto la estamos presionando? ¿Qué tanto la estamos afectando? Que luego va a perder su capacidad natural de recuperarse de todas estas afectaciones que le estamos generando. Ahora, lo que sucede con el bioma amazónico es que está distribuido además en muchos países. Son diferentes marcos normativos, regulatorios, son diferentes visiones incluso de gestión del territorio. Es distinto lo que está pensando Brasil en términos del desarrollo de su industria, por ejemplo, para la producción de alimentos, de lo que está planteando Ecuador, Bolivia, y definitivamente aquí tenemos que tener una misma línea para la toma de decisiones. Claro, hay unos elementos comunes en la Amazonia que son los que nos tienen que poner a hablar, digamos, sobre esos puntos de acuerdo. El refugio de biodiversidad, el refugio que es para los temas climáticos y el regulador, no solamente a nivel local, regional, sino a nivel mundial. Y obviamente tenemos que tener presente que la Amazonía es un sitio que está poblado desde hace gran cantidad de tiempo, donde hay una serie de comunidades ancestrales que tienen una forma de apropiación, unas prácticas que también se están perdiendo por esto. Entonces son varios los elementos que juegan aquí en esta ecuación, pero que tienen que ser alineados rápidamente. El punto de inflexión de la Amazonia se considera, si se llega allí, es decir, la vamos a empezar a perder mucho más rápido aún si perdemos entre el 20 y el 25% por estos factores de deforestación, transformación. Hoy estamos entre un 14 y un 17%. Estamos realmente demasiado cerca de perder uno de los sistemas vivos más importantes de nuestro planeta. Dios. Bueno, director Herrera, ustedes en la presentación hablaban de que es necesario transformar algunos sistemas como el económico, pero principalmente hay una cifra que a mí me llama mucho la atención, que es el sistema alimentario. Ustedes dicen que está generando el 70% de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Esto, primero, pues, ¿qué está pasando y pues qué tenemos que hacer? Digamos que este es un tema en el que tenemos que prestar particular atención. Como acabas de decir, es 70% de la pérdida de biodiversidad, de la disminución de estos tamaños de las poblaciones de vida silvestre, se está dando por la forma en la que estamos produciendo la comida, transportándola y finalmente luego o perdiendo o desperdiciando también, que aquí hay que amarrar, digamos, varios datos. No solamente estamos generando esta importantísima pérdida de biodiversidad para producir comida, sino que estamos desperdiciando el 40% del total de la producción, desperdiciando o perdiendo desde sus diferentes fases de la producción. Pero hay otro dato importantísimo acá, el 50% del agua dulce que nosotros tenemos disponible, que podría estar para diferentes niveles de consumo, se está yendo para la producción agropecuaria. Entonces, este es un sistema en el que tenemos, insisto, que prestar particular atención y ver definitivamente cuáles van a ser los puntos de transformación y de convergencia y diálogo que vamos a tener para evitar la pérdida de biodiversidad por este sistema. Y señor Herrera, otra de las piedras angulares es el tema de las zonas protegidas. En Colombia, ¿cómo estamos en este sentido? Porque la meta en el mundo es el 30%, vamos en el 16%. En Colombia tenemos zonas protegidas, ¿sí se está respetando estas zonas? ¿Cuánto nos falta para llegar a nuestra meta interna? Colombia ha sido un país pionero en el tema del establecimiento y la gestión de áreas protegidas. Eso no significa que todo esté bien y tenemos también allí que poner la lupa para ver en qué se puede mejorar. Colombia tiene en este momento aproximadamente 50 millones de hectáreas de áreas protegidas. Son más o menos 30 marinas, son 20 a nivel continental. Tenemos una gran variedad de categorías, pero todavía tenemos muchos retos. ¿Cuáles son los principales de ellos? Por ejemplo, tener categorías étnicas y comunitarias
de conservación. Esas en este momento no existen en nuestro país. Tener categorías locales también de manejo, es decir, unas categorías municipales donde se puedan conservar diferentes valores y donde se puedan conservar diferentes niveles también de biodiversidad en estas escalas. Y tenemos un tema, por supuesto, también con la financiación. Acá tenemos un aparato que ha funcionado, digamos, en buenos términos para el establecimiento, como digo, y manejo de las áreas, pero aún hacen falta recursos, aún hacen falta capacidades y tenemos que seguir mejorando en estos niveles. Como vamos rumbo a la COP16 en Cali y ustedes presentan este informe de manera previa para pues prepararnos para esa discusión tan importante que se va a dar en nuestro país, a mí me parece fundamental pues también conocer lo que nosotros podemos hacer como individuos. Sé que es clave lo que puedan hacer las naciones, esas discusiones que se van a hacer allá en esa zona azul, en donde los ministros, los representantes de los diferentes países pues generan acuerdos para ver cómo vamos a poder ayudarle a nuestro planeta a no llegar a ese punto de no retorno. Pero nosotros, los ciudadanos del común, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son como esas pautas que nosotros debemos tener en cuenta para ayudar a detener pues ese drama que estamos viviendo sobre la pérdida de biodiversidad? Sí, ahí es muy claro lo que estás diciendo en términos de los diferentes niveles de responsabilidades y no podemos esperar que solamente quienes se van a reunir a hacer una negociación pues tomen decisiones y nos salven la vida a todos o salven el planeta. Aquí posteriormente esas decisiones se tienen que cumplir, las del orden global obviamente ya desde el orden nacional, y viene la pregunta, bueno, nosotros y nosotras como consumidores, como habitantes de este planeta, como personas que usamos todos los días los recursos, ¿qué vamos a hacer? Creo que lo primero tiene que ver con eso, una evaluación de los patrones de consumo que tenemos. ¿Qué es lo que estamos usando? Desde nuestra alimentación, las fibras que utilizamos para el vestuario, todo lo que en el día a día nosotros utilizamos en nuestros patrones de consumo. ¿Cuál es su origen? ¿Realmente tiene una posibilidad luego de ser reciclado? ¿Tiene una posibilidad de producción desde el orgánico? Creo que es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. Pero hay algo en lo que tal vez nosotros no hemos sido tan enfáticos, incluso como organizaciones ambientales, y queremos hacerlo mejor, y es en tener la información para que podamos promover diálogos que luego terminen en decisiones políticas, en decisiones de planificación, en decisiones de ordenamiento territorial. Nosotros también como ciudadanos tenemos el deber de leer, de tener la información o de recibirla del medio que mejor nos vaya a funcionar y poder decir, oiga, mire, es que realmente el cambio climático puede llegar a afectar mis condiciones de vida por A, B o C. Realmente la pérdida de biodiversidad, que nosotros dejemos de tener peces en los ríos, que nosotros estemos disminuyendo las poblaciones de mamíferos en nuestros ecosistemas continentales, pues eso cómo me está afectando, qué tiene que ver con mi alimentación, qué tiene que ver con la disponibilidad para el agua. Imagínense ahorita en una situación como la que estamos en Bogotá de racionamiento, es también brindar la información, que nos volvamos dueños de ella y que la sumamos para ponerla en conversaciones de distintos niveles. Director Herrera, yo tengo una pregunta final justamente con miras a la COP, que como le decía Camila, comienza ya dentro de 10 días en Cali, y llevamos años, décadas proponiendo tratados, proponiendo objetivos, y ustedes decían ahí en el informe que más de la mitad de los objetivos que están propuestos para el 2030 no se van a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cambiar las métricas, cambiar los objetivos? ¿Qué estamos haciendo mal y por qué no estamos pudiendo hacer cumplir esos objetivos? Sí, digamos que hay varios elementos también para revisar, pero definitivamente el marco de metas que hemos establecido para el 2030 en protección de la biodiversidad, en que no aumente el cambio climático e incluso en objetivos de desarrollo sostenible no se está logrando. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado aquí a la urgencia y es, oiga, realmente llevamos años planificando, años pensando qué hacer como sociedad, como estados, como personas incluso, y no lo estamos logrando. Y por eso uno de los pilares que nosotros proponemos dentro de las soluciones incluidas en el informe es la revisión de cómo estamos haciendo la práctica de conservación. En verdad lo que estamos invirtiendo para recuperar la naturaleza que estamos perdiendo, para hacer procesos de restauración ecológica, para hacer gestión de especies, para hacer la transformación en los sectores que estabas mencionando ahorita, que nosotros incluimos en las conclusiones, pues cómo vamos a hacer para acelerar estos resultados. Se necesita, por supuesto, mucha voluntad política, se necesita una gran cantidad de inversión que en este momento para el sector ambiental es demasiado baja con relación a los retos que tiene y a la dependencia que tenemos, por supuesto, de la naturaleza, pero adicionalmente tenemos que pensar cuáles son las cosas que sí han salido bien para multiplicarlas. Hoy en la presentación también estábamos hablando de casos de crecimiento de poblaciones, incluso en nuestra región en América Latina, y pues también tenemos que hablar con los otros y ver qué es lo que está funcionando y multiplicarlo. Y es importantísimo también que aprendamos de lo que están haciendo los grupos étnicos, los grupos campesinos, comunidades locales, en términos de experiencias exitosas de gestión territorial. No todo tiene que salir
salir de una sola forma de generación de conocimiento. Aquí tenemos que entender que son varias visiones las que estamos compartiendo, el planeta, los territorios, y es entre todos que tenemos que construir esas soluciones. Es entre todos. Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la invitación a oír este informe, que ojalá muchos oyentes lean, que ojalá Camila y toda la mesa lo lea, porque en serio me voy preocupado, pero creo que no llega en un mejor momento la COP16 para ponernos las pilas. Definitivamente, y aquí lo que estamos haciendo es un llamado a la urgencia, no al pánico. Son cosas totalmente diferentes. Cuando uno tiene una urgencia, tiene que sentar cabeza, tiene que ver cuáles son sus mejores herramientas y sus capacidades para resolverla y avanzar. Tenemos 5 años, pero nosotros sí seguimos considerando absolutamente que juntos es posible. Juntos es posible y por eso vamos rumbo a la COP16, nos vamos a ir preparando. Allá van a estar